El dolor en mi pómulo, justo donde la mano de mi padre me había golpeado, latía con el mismo ritmo frenético de mi corazón. Era un tambor sordo que acompañaba cada paso desesperado por el bosque oscuro. Ni siquiera recuerdo cuántos días llevábamos así. 2, 3. El tiempo se había vuelto una masa informe de frío y miedo desde que Ana había estado de pie en el gran salón, con lágrimas que no significaban nada corriendo por su rostro de mentira perfecta. Tenía una mano en su vientre plano, tejiendo su ficción en una verdad que nadie se atrevería a cuestionar. Ella me atacó. Había sollozado Ana, aferrándose al brazo de mi padre. Cuando le conté sobre el bebé, sobre mi vínculo con el rey Alfa, se abalanzó sobre mí con rabia. Está celosa, padre. Siempre lo ha estado. Yo me quedé helada, mi propia mano instintivamente cubriendo la ligera hinchazón bajo mi vestido gastado. Esa hinchazón que Ana de alguna manera había descubierto y decidido reclamar como suya. Esa hinchazón que contenía el hijo del rey Alfa, concebido durante su visita a nuestro territorio hacía 2 lunas. Una sola noche de calor, de una conexión tan desesperada y profunda que no se le había contado a nadie hasta que Ana me encontró vomitando detrás de los establos y ató los cabos. Ahora, mientras tropezaba con una raíz traicionera y me agarraba a la corteza áspera de un pino, sentía cómo mis palmas se raspaban y escocían. Pero no podía parar. No lo haría. Detrás de mí quedaba todo lo que conocía. Mi manada, mi hogar, mi nombre. Las últimas palabras de mi padre aún resonaban en mi cráneo. Cada una cuchilla afilada. No eres hija mía, mentirosa y conspiradora celosa, tratando de robar el compañero de tu hermana con falsas pretensiones. Vete antes del amanecer o te arrastraré encadenada. Había intentado explicarme, por la diosa, cómo lo había intentado. Pero Ana siempre había sido la gemela de oro, la que tenía la belleza de nuestra madre y el favor de mi padre, la que sonreía y encantaba mientras yo me desvanecía en los rincones. Cuando Ana hablaba, la gente creía. Cuando yo hablaba, la gente miraba a Ana en busca de confirmación. El aire de la noche me cortaba a través de mi delgada capa, lo único que había logrado agarrar antes de escabullirme por la entrada de los sirvientes. Sin comida, sin agua, sin pruebas de lo que mi hermana había hecho, excepto la vida que crecía dentro de mí, vulnerable y dependiente de una madre que ni siquiera podía protegerse a sí misma. Lo siento, pensé, presionando mi palma contra mi vientre. Lo siento tanto. Te mantendré a salvo, de alguna manera. Mi loba se revolvió débilmente, exhausta por 3 días de correr sin rumbo. La parte animal de mí había estado gritando para que regresara, para que luchara, para que les hiciera ver la verdad. Pero yo había aprendido hacía mucho tiempo que los instintos de mi loba solo llevaban a más dolor. Luchar contra Ana significaba perder, siempre. Los árboles se dispersaron adelante y mi corazón se encogió cuando divisé las piedras fronterizas que marcaban el límite del territorio de los espinos. Más allá se extendían las tierras de estrellas caídas, el dominio del mismísimo Rey Alfa. El mismo Rey Alfa cuyo aroma aún recordaba en mi piel, cuyos ojos dorados habían sostenido los míos en la oscuridad, cuya voz había rugido mía contra mi garganta antes de que se marchara al amanecer sin una palabra. Pensé que significaba algo. Me equivoqué. Cruzar al territorio de las estrellas sin permiso significaba la muerte. La ley de la manada era clara en ese punto. Pero quedarme significaba ver a Ana reclamar a mi hijo, mi vínculo, mi vida entera, mientras yo me pudría en el exilio o algo peor. Al menos de esta manera, había una oportunidad, una minúscula e imposible esperanza de que, de alguna manera,
el rey Alfa reconociera la verdad, me reconociera a mí. Di un paso sobre las piedras fronterizas. El cambio fue inmediato. Un cambio en el aire, un peso de magia extraña presionando mi piel. Apenas había dado 10 pasos en el territorio de las estrellas, cuando las sombras entre los árboles se solidificaron en lobos. 4 de ellos, enormes y de pelaje oscuro, con ojos que brillaban de ámbar a la luz de la luna. Guardias de la frontera. Mi loba se encogió, reconociendo la fuerza superior que emanaba de ellos en oleadas. «Por favor», susurré, levantando mis manos vacías. «Necesito...». Nunca terminé la frase. El lobo más grande se transformó en un hombre de hombros anchos y rostro cicatrizado, y se movió más rápido de lo que mis ojos exhaustos podían seguir. Unas esposas de hierro hicieron clic alrededor de mis muñecas, frías y pesadas, y unas manos rudas me empujaron de rodillas en la tierra helada. «Loba de los espinos», gruñó el hombre cicatrizado, olisqueando el aire. «Intrusión sin permiso. Eso es una sentencia de muerte, pequeña espía». «No soy una espía. Busco santuario». Su revés me golpeó la boca, abriéndome los labios ya agrietados. «Las lobas de los espinos no buscan santuario. Buscan debilidad para explotar. Te explicarás ante el rey». Los otros guardias me levantaron, las cadenas mordiéndome las muñecas, y comenzaron a arrastrarme por el bosque. Mis piernas apenas podían seguir el ritmo. Cada tropiezo me valía un tirón de las cadenas que hacía que mis hombros gritaran en protesta. Pasaron horas, o quizás solo minutos. El tiempo había perdido su significado, difuminándose en una neblina de dolor y frío, y el constante y aterrador pulso de mi corazón. «Sigue moviéndote, mantente con vida, protege al bebé». El amanecer comenzaba a romper cuando los árboles finalmente cedieron a un terreno abierto, y se me cortó la respiración. A pesar de todo, la capital de las estrellas se alzaba ante mí como algo sacado de un sueño. Agujas altísimas de piedra oscura capturaban la primera luz, transformándose en pilares de oro y sombra. Lobos se movían por las calles de abajo, cientos de ellos, miles, una manada más grande de lo que jamás había imaginado posible. Y en el centro de todo, el palacio, masivo y antiguo, sus muros tallados con imágenes de lobos y lunas que parecían moverse cuando parpadeaba. En algún lugar dentro de esos muros se sentaba el rey Alfa, el padre de mi hijo, el hombre que se había marchado sin una palabra y que probablemente ni siquiera recordaría mi rostro. Tiene que recordar, tiene que hacerlo, pero la esperanza me sabía a ceniza en la lengua. ¿Por qué un rey recordaría una noche olvidable con una mujer olvidable? ¿Por qué me creería a mí en lugar de a Ana cuando nadie más lo había hecho nunca? Los guardias me arrastraron por puertas que se abrieron con un gemido a su paso, por cortesanos que miraban y susurraban, por pasillos que olían a cedro y poder, y a algo más. Algo que hizo que mi loba levantara la cabeza a pesar de todo, un gemido bajo creciendo en su pecho. Pino y escarcha invernal y hogar. Se me revolvió el estómago. Yo conocía ese aroma. Había enterrado mi cara en la fuente de él mientras se movía dentro de mí. Lo había inhalado hasta que se sintió grabado en mi alma. Las puertas de la sala del trono se abrieron de golpe y los guardias me empujaron. Caí con fuerza, las cadenas tintineando contra el mármol, mis rodillas golpeando contra el frío suelo de piedra. Risas resonaron en algún lugar a mi izquierda. Cortesanos probablemente divertidos por la patética vista de la loba intrusa de los espinos. Mantuve la cabeza baja, tratando de recuperar el aliento, tratando de pensar más allá del rugido del terror en mis oídos. «¿Qué me has traído, comandante?». La voz retumbó por la sala como un trueno,
y todo mi cuerpo se puso rígido. Mi loba se estrelló contra mi pecho, de repente feroz, a pesar de su agotamiento, aullando una sola palabra que no tenía sentido y a la vez todo el sentido del mundo. Compañero, compañero. Un calor me inundó las venas tan intenso que mi visión se volvió borrosa. Mi piel se erizó de conciencia. Cada terminación nerviosa de repente viva. Y no podía respirar, no podía pensar, no podía hacer nada más que sentir la abrumadora atracción hacia la fuente de esa voz. Pasos pesados descendieron de algún lugar encima de mí. El aroma a pino y escarcha se hizo más fuerte, envolviéndome como un abrazo, y mi loba gimió con un reconocimiento desesperado. Mírame. La orden resonó en mis huesos. Mi cabeza se levantó antes de que pudiera evitarlo. Mis ojos se alzaron para encontrarse con la mirada del rey Alfa. Carlos de los Pirineos era exactamente como lo recordaba, alto y ancho, con cabello oscuro que caía más allá de sus hombros y un rostro esculpido en granito y sombra. Pero sus ojos, que habían sido de un oro cálido en mi memoria, ahora estaban planos y fríos, los ojos de un rey evaluando una amenaza. Entonces, nuestras miradas se encontraron. Un oro brillante estalló en sus iris tan de repente que jadeé. Sus fosas nasales se ensancharon. El pecho se expandió mientras tomaba una respiración profunda, y un gruñido bajo retumbó desde lo más profundo de su pecho, un sonido que sentí en mi médula. Se detuvo a mitad de camino. Todo su cuerpo se puso rígido. La máscara del rey frío se agrietó, revelando algo crudo y conmocionado debajo. Imposible, respiró, pero el vínculo pulsaba entre nosotros, innegable, y mi corazón se hizo pedazos y se reformó en el espacio de un solo latido al comprender lo que esto significaba. Mi hermana había reclamado a este hombre. Mi hermana venía a quitármelo. Y el vínculo de compañero acababa de hacer que ese robo fuera imposible de ignorar. La sala del trono había quedado en un silencio sepulcral. Yo seguía arrodillada, inmóvil sobre el frío mármol, mis muñecas todavía atadas con hierro. Mi cuerpo temblaba por el agotamiento y por algo mucho más abrumador. El vínculo de compañero vibraba a través de mí como un segundo latido, cada pulso enviando oleadas de calor que recorrían mis extremidades congeladas. Mi loba presionaba contra mi piel tan fuerte que casi dolía, desesperada por acercarse al hombre que estaba a 1 metro de distancia. Carlos no se había movido. Su pecho subía y bajaba con respiraciones rápidas. Sus manos se apretaban a los costados, y esos ojos dorados, ahora encendidos, sin rastro de cálculo frío, permanecían fijos en los míos con una intensidad que me apretaba el estómago. Imposible, dijo de nuevo, pero esta vez la palabra se quebró por la mitad. Un murmullo recorrió a los cortesanos que observaban. Fragmentos de palabras. Intrusa. Espía de los espinos. ¿Qué está pasando? Pero no podía apartar la vista de él lo suficiente como para importarme. El vínculo no me dejaba. Cada instinto que poseía se había reducido a un único enfoque abrumador. Él. Su Majestad. El comandante cicatrizado dio un paso adelante, su mano cayendo a su espada. ¿Debo llevar a la prisionera a las mazmorras? Cruzó sin permiso, y las lobas de los espinos no deben ser. Silencio. La única palabra llevó suficiente mando alfa como para hacer que el comandante retrocediera. Varios cortesanos cayeron de rodillas, reflexivamente, gimiendo. Yo también sentí el poder recorrer mi cuerpo, pero en lugar del peso aplastante que esperaba, me envolvió como un escudo, como protección. Carlos se movió hacia mí, cada paso deliberado, su mirada nunca abandonando mi rostro. Cuanto más se acercaba, más fuerte aumentaba el vínculo.
El calor se acumulaba en la parte baja de mi vientre. Mi piel se erizaba de conciencia. Mi loba aullaba su reconocimiento tan fuerte que apenas podía pensar más allá del ruido. Se detuvo directamente frente a mí, lo suficientemente cerca como para que sus botas casi tocaran mis rodillas, lo suficientemente cerca como para que su aroma me envolviera por completo. Pino y escarcha invernal y algo más oscuro debajo, algo salvaje, lo suficientemente cerca como para que tuviera que estirar el cuello para seguir encontrando sus ojos. Esos ojos que habían sostenido los míos en la oscuridad hacía 2 lunas. Esos ojos que me habían mirado como si importara, solo por una noche, antes de que desapareciera con el amanecer. Tú, respiró, te busqué. Las palabras me golpearon como un puñetazo físico. Se me cortó la respiración. Mi corazón tartamudeó, y la cuidadosa pared que había construido alrededor de esa única noche de recuerdo comenzó a fracturarse. Volví al territorio de los espinos. Su voz se había vuelto baja, ronca, destinada solo para mis oídos, a pesar de la multitud que observaba. 3 veces me dijeron que nadie con tu descripción existía. Me dijeron que debía haberte soñado. Una risa que sonó más a sollozo escapó de mis labios agrietados. Por supuesto que sí. Por supuesto que Ana se había asegurado de eso. Mi hermana, susurré. Ella mintió. Me interrumpió, pero suavemente, sus ojos ablandándose de una manera que me hizo doler el pecho. Todo lo demás, después, primero, se volvió hacia el comandante y su voz se endureció hasta el acero. Quítele estas cadenas ahora. El rostro del comandante palideció. Su Majestad es una intrusa. El protocolo exige. Dije ahora. La orden alfa que resonó en esas palabras hizo temblar toda la habitación. El comandante cayó de rodillas, buscando las llaves con manos temblorosas, y sentí cómo las esposas de hierro se caían de mis muñecas un momento después. El alivio fue tan intenso que me tambaleé, mis brazos cayendo lánguidamente a mis costados. Carlos se agachó ante mí, poniéndose a mi altura, y el simple acto de un rey bajándose para mirar a una prisionera a los ojos casi me rompe por completo. Levantó una mano lentamente, telegrafiando cada movimiento, y sus dedos se cernieron justo por encima de mi pómulo magullado. ¿Quién te hizo esto? El peligro en su voz hizo que mi loba temblara con algo que no era miedo. Mi padre, me escuché decir, hace 3 días, cuando me echó. El oro brilló más intensamente en sus iris. Un músculo se tensó en su mandíbula. Pero sus dedos, cuando finalmente rozaron mi piel con una delicadeza imposible, estaban firmes y cálidos. «Estás exhausta», dijo en voz baja, «hambrienta. Has estado corriendo durante 3 días, ¿verdad? Corriendo hacia mí». Quise negarlo. Quise proteger los pocos retazos de orgullo que me quedaban. Pero el vínculo zumbaba entre nosotros, y descubrí que no podía mentirle. No podía hacer nada más que asentir. Algo cambió en su expresión. El depredador peligroso retrocedió ligeramente, reemplazado por algo más suave, algo que me hizo pensar en refugio y seguridad, y el hogar que había perdido. ¿Puedes ponerte de pie? Lo intenté. Planté mis palmas en el frío mármol y empujé. Mis piernas temblaban debajo de mí. Pero 3 días de correr con el estómago vacío habían pasado factura. Mis músculos cedieron antes de que me levantara unos pocos centímetros, y me habría derrumbado por completo si unos brazos fuertes no me hubieran atrapado. Carlos me levantó con la misma facilidad con la que respiraba, un brazo debajo de mis rodillas y el otro sosteniendo mi espalda. Me tensé instintivamente, esperando la trampa, la crueldad, el truco.
pero simplemente me sostuvo contra su pecho, mi cabeza acurrucada debajo de su barbilla y girada hacia las puertas de la sala del trono. Su Majestad, un hombre delgado con túnicas de consejero, dio un paso adelante, su rostro contraído por la desaprobación. No puedes simplemente llevar a una espía de los espinos a las habitaciones reales. El protocolo exige interrogatorio, verificación de identidad, evaluación del nivel de amenaza. Señor Vera, la voz de Carlos era tranquila, casi agradable, pero sentí la tensión enrollarse en su cuerpo donde yo estaba apretada contra él. Si pronuncia otra palabra, yo mismo le arrancaré la lengua. La boca del consejero se cerró de golpe. Carlos cruzó la multitud que se abría, llevándome como si no pesara nada, como si tuviera todo el derecho a sostenerme con tanta delicadeza. Mi loba finalmente se había callado, acomodándose en una extraña satisfacción que me asustaba casi tanto como el propio vínculo. No confíes en esto, me dije. No confíes en él. Te dejó una vez, te dejará de nuevo. Pero mi cabeza ya se inclinaba sobre su hombro, mis ojos se volvían pesados, y el ritmo constante de su corazón bajo mi oído era el sonido más relajante que había escuchado en 3 días interminables. La caminata por el palacio pasó en una neblina de piedra tallada y escaleras curiosas. Alcancé a vislumbrar a sirvientes pegados a las paredes, a guardias que se ponían en guardia, a puertas que daban a habitaciones más grandiosas que toda la casa de mi padre. Pero el agotamiento me estaba arrastrando, y no pude retener ninguna imagen lo suficiente como para darle sentido. Debí haberme dormido, porque lo siguiente que supe fue que Carlos me estaba bajando sobre algo increíblemente suave. Una cama, me di cuenta vagamente, apilada con pieles y almohadas que olían limpias y frescas, y nada parecido al frío suelo del bosque al que me había acostumbrado. «Descansa», dijo, y su voz parecía venir de muy lejos. «Estás a salvo aquí. Lo juro por mi sangre y por mi vínculo». Forcé mis ojos a abrirse, luchando contra la niebla del agotamiento. Él estaba de pie junto a la cama, mirándome con una expresión que no pude leer. «¿Por qué?». La palabra salió raspando por mi garganta dolorida. «Ni siquiera recuerdas mi nombre». El dolor parpadeó en sus facciones. «María», dijo suavemente, «tu nombre es María. Me lo dijiste mientras la luna salía, y lo grabé en mi memoria tan profundamente que lo llevaré a mi tumba». Mi aliento se entrecortó. Las lágrimas que había estado conteniendo durante 3 días finalmente se derramaron, trazando caminos calientes por mis mejillas sucias. «Duerme», murmuró. «Hablaremos cuando despiertes. Nadie te hará daño aquí». Se volvió hacia la puerta, luego hizo una pausa, mirándome de nuevo. «No volveré a entrar en esta habitación sin tu permiso. Los guardias de afuera están de cara al exterior. Te están protegiendo, no aprisionando. Si necesitas algo, cualquier cosa, solo tienes que pedirlo». Luego se fue. La puerta se cerró suavemente detrás de él, y me quedé sola con la imposible realidad de lo que acababa de pasar. El rey Alfa me había reconocido, me había llevado por su palacio como si importara, había jurado por su vínculo que me mantendría a salvo, y en algún lugar mi hermana planeaba venir a quitarme todo eso. Enterré mi cara en la almohada y lloré hasta que la oscuridad finalmente me reclamó. Me desperté con gritos. Las voces se filtraban a través de la pesada puerta, amortiguadas pero inconfundiblemente hostiles. Me senté en la enorme cama, desorientada por el entorno desconocido y la persistente niebla del sueño profundo. Una tenue luz de la tarde se colaba por las altas ventanas, indicándome que había estado inconsciente durante horas. «No podemos permitir este insulto».
Una voz aguda, nasal e imperiosa. El señor Vera, pensé, el delgado consejero de la sala del trono. Baje la voz. La respuesta de Carlos fue tranquila, controlada, pero algo peligroso acechaba bajo la superficie de la calma. Ella está durmiendo y necesita descansar. ¿Descansar? ¿Descansar? Pasos resonaban más allá de la puerta. Su Majestad ha traído a una espía de los espinos al palacio, al ala real misma. Su manada es nuestra rival. Su padre, un conspirador que ha estado formando alianzas contra nosotros durante años. Esta criatura podría ser una asesina, una trampa de miel, una... Tenga mucho cuidado, señor Vera, con las próximas palabras que elija. La temperatura en el pasillo pareció bajar. Incluso a través de la pesada puerta de madera, sentí el peso de la presencia alfa de Carlos presionando hacia afuera. Ella lleva a mi hijo. Silencio. Un silencio absoluto y resonante. Su Majestad. Mi aroma está en ella. Mi heredero crece dentro de ella. Y usted, la voz de Carlos se había vuelto suave de una manera que me erizó la piel con alarma. Ha estado parado afuera de su puerta durante 10 minutos, llamando la criatura y espía lo suficientemente fuerte como para despertar a los muertos. Yo no podría haberlo sabido. Ahora lo sabe. Los pasos se reanudaron, pero eran los de Carlos esta vez, acercándose a la puerta. Corra la voz al consejo. Esta mujer está bajo mi protección. Quien la amenace, amenaza a mi heredero y me responderá a mí personalmente. Quien le falte el respeto, le falta el respeto a su futura luna. ¿Está perfectamente claro? Sí, Su Majestad. La voz del consejero se había reducido a un susurro. Perfectamente claro. Bien, ahora váyase antes de que olvide lo valiosas que son sus habilidades administrativas y recuerde lo satisfactorio que sería arrojarlo desde la Torre Norte. Pasos rápidos se retiraron por el pasillo. Yo me quedé congelada en la cama, mi corazón palpitando, mi mano plana contra la ligera hinchazón de mi estómago. Él lo había sabido en el momento en que sintió mi aroma. Él lo había sabido sobre el bebé. Y en lugar de rabia, en lugar de acusaciones o demandas de pruebas, me había defendido públicamente, ferozmente. Un suave golpe sonó en la puerta. María. La voz de Carlos, despojada de su peligro anterior, contenía solo una cuidadosa preocupación. Sé que estás despierta. Tu latido cambió. ¿Puedo entrar o prefieres que me quede fuera? Se me apretó la garganta. ¿Cuándo alguien me había preguntado alguna vez qué prefería? Puedes entrar. La puerta se abrió y él entró. Todavía con la misma ropa de antes, noté, como si no se hubiera tomado tiempo para cambiarse, como si hubiera estado de guardia fuera de mi habitación durante horas. Sus ojos recorrieron mi figura, catalogando, evaluando. Lo que sea que viera pareció satisfacerlo porque parte de la tensión en sus hombros se disipó. ¿Cómo te sientes? Mejor. Me incorporé más contra las almohadas, de repente consciente de lo sucia que todavía estaba, de lo salvaje que debía de verse mi cabello, de lo poco que me parecía a la idea de alguien de una luna. Oí lo que le dijiste al consejero. Un músculo en su mandíbula se tensó. No te molestará de nuevo. No tenías por qué hacer eso. Sí. Se acercó deteniéndose a los pies de la cama, lo suficientemente lejos como para darme espacio. Sí lo hice. ¿Por qué? La pregunta brotó antes de que pudiera detenerla. Te fuiste esa noche. Simplemente te fuiste. Ni siquiera te despediste.
No enviaste noticias y ahora actúas como si importara, como si fuera... Mi voz se quebró. No lo entiendo. El dolor grabó líneas en su rostro. Me llamaron antes del amanecer. Una emergencia en la frontera este. Renegados atacando una de mis aldeas. Dejé una carta con el mayordomo de la casa pidiéndole que te diera mi sello, mi promesa de regresar. Cuando volví 2 semanas después, me dijeron que nadie había recibido ninguna carta. Me dijeron que la mujer que describí no existía. El mayordomo de la casa, uno de los admiradores de Ana. Por supuesto mi hermana, susurré. Ella debió de interceptarla. Ella debió de asegurarse de que yo nunca lo supiera. Los ojos de Carlos brillaron dorados. Tu hermana tiene mucho por lo que responder. Se movió por el lado de la cama, manteniendo la distancia, y se sentó en una silla junto a la ventana. Cuéntame todo desde el principio. Necesito entender lo que has sobrevivido. Así que le conté. Le conté sobre despertar y encontrarlo desaparecido, convencida de que no había sido más que un cuerpo conveniente para la noche. Sobre la enfermedad que comenzó una quincena después, los senos sensibles, el agotamiento. Sobre ocultarlo desesperadamente hasta que Ana me encontró vomitando detrás de los establos y ató todo con ese brillo calculador en sus dos ojos. Le conté sobre el gran salón, sobre las lágrimas de Ana y la furia de mi padre y el moretón que aún me palpitaba en el pómulo, sobre ser llamada mentirosa tantas veces que casi empecé a creerlo, sobre correr por el bosque solo con la ropa puesta, segura de que moriría, segura de que a nadie le importaría si lo hacía. A veces, cuando no podía dormir en las noches antes de todo esto, pensaba en mi padre, en la forma en que siempre decía, no confíes en nadie que suene demasiado bonito. Él se refería a los mercaderes del mercado, pero ahora lo entendía de otra manera. El castillo, las promesas de Ana, todo sonaba demasiado bonito, demasiado perfecto, y la perfección no existe. Eso lo había aprendido a base de golpes. Aunque mi padre me amó a su manera, siempre fue un amor condicional, un amor que prefería la imagen a la sustancia, la mentira cómoda a la verdad incómoda. Y Ana era la imagen que él quería ver. Carlos escuchó sin interrumpir. Su rostro permaneció inmóvil, pero sus ojos se volvieron cada vez más dorados, y sus manos apretaron los brazos de su silla con tanta fuerza que la madera gimió en protesta. Cuando finalmente me quedé en silencio, mi garganta áspera, él permaneció inmóvil durante un largo momento. Luego se levantó de la silla y se acercó a mí lentamente, dándome todas las oportunidades para alejarme. No lo hice, no pude. El vínculo zumbaba entre nosotros, y a pesar de todo, a pesar de todas las razones que tenía para tener miedo, no quería que se detuviera. Se hundió en el borde de la cama, lo suficientemente cerca como para tocarme, y levantó una mano para acariciar mi mejilla ilesa. Su palma era cálida, ligeramente callosa e increíblemente suave. Te fallé, dijo en voz baja. Te dejé desprotegida y sufriste por ello. Esa culpa es mía, pero te lo juro, María. Su pulgar rozó mi pómulo, con cuidado de evitar el moretón. Te juro por cada estrella en el cielo de mi territorio, nadie te volverá a lastimar. Ni tu hermana, ni tu padre, ni nadie en este mundo o en el próximo. Mi aliento se entrecortó. Mis ojos ardían con lágrimas nuevas. ¿Cómo puedes prometer eso? Susurré. Apenas me conoces. Conozco lo suficiente. Su mirada sostuvo la mía firme y segura. Sé que sobreviviste 3 días sola en la naturaleza para proteger a nuestro hijo. Sé que te enfrentaste a la ejecución para buscar santuario
en lugar de rendirte a las mentiras de tu hermana. Sé que mi lobo ha estado aullando tu nombre desde el momento en que te dejé. Y sé, su voz se volvió ronca. Sé que el vínculo no miente. Eres mi compañera, María. Pase lo que pase, esa verdad está grabada en mi propia alma. La pared que no sabía que había construido comenzó a desmoronarse. Mi mano se levantó casi sin mi permiso y se posó sobre su pecho. Debajo de mi palma, su corazón latía fuerte y constante. El mismo ritmo que me había arrullado en la sala del trono. El mismo ritmo que resonaba en mis huesos. Tengo miedo, admití. Nunca he podido confiar en nadie. Cada vez que lo he hecho me han traicionado. Lo sé. Cubrió mi mano con la suya. Y sé que no puedo probarme solo con palabras. Pero me ganaré tu confianza, María. Todos los días, de todas las formas posibles, a partir de ahora. Se apartó ligeramente, poniendo espacio entre nosotros de nuevo. Dime lo que necesitas. Comida, descanso, un baño, ropa limpia, curanderos, cualquier cosa. Es tuya. Lo miré. Este poderoso rey alfa que me miraba como si fuera algo precioso, algo digno de protección. Un baño, me escuché decir, y tú te quedarás cerca. No en la habitación, solo tragué saliva, avergonzada por mi propia necesidad. Lo suficientemente cerca como para que sepa que estás ahí. La comprensión suavizó sus facciones. Estaré justo afuera de la puerta todo el tiempo que quieras que esté. No era confianza, todavía no. Pero mientras lo veía levantarse y llamar a los sirvientes, mientras lo veía ordenar que prepararan un baño y comida y encontraran ropa limpia, todo sin levantar la voz o perder esa cuidadosa dulzura. Era el comienzo de algo, algo que se sentía aterradoramente como esperanza. El baño fue todo lo que no me había permitido desear durante 3 días de huida. El vapor subía de un agua que olía a lavanda y a algo más dulce, a flor de luna quizás, las mismas flores que crecían silvestres a lo largo de las fronteras del territorio de las estrellas. Me hundí en la bañera de cobre hasta que el calor se filtró en músculos que no me había dado cuenta que estaban anudados por la tensión, y por un momento de dicha me permití simplemente existir. Fiel a su palabra, Carlos permaneció fuera de la puerta. Podía sentirlo allí, no a través de la vista o el oído, sino a través de esa extraña y nueva conciencia que el vínculo había despertado en mí. Una presión cálida en el borde de mi conciencia, constante como un latido. Debería haber sido inquietante. En cambio, me encontré apoyándome en ella, dejando que su presencia me anclara mientras me quitaba la suciedad de mi huida. Los sirvientes que habían preparado el baño habían dejado ropa limpia doblada en una silla. Un sencillo vestido de lana azul oscuro, suave como las nubes contra mis dedos. Ropa interior limpia, zapatillas forradas de piel, más amabilidad de la que había recibido en meses, ofrecida sin expectativas ni precio. Cuando finalmente salí, con la piel rosada y vestida con ropa que no olía a bosque ni a miedo, Carlos se enderezó de donde había estado apoyado en la pared del pasillo. Su mirada me recorrió una vez, rápida, evaluadora, deteniéndose solo un momento en la curva de mi estómago debajo de la lana. ¿Mejor?, preguntó. Mucho. Dudé, luego añadí en voz baja. Gracias. Él asintió, algo cálido parpadeando en sus ojos dorados. Se ha traído comida a la sala de estar. Debes comer. La curandera querrá examinarte después para asegurarse de que el viaje no ha dañado al niño. El niño. Nuestro niño. Mi mano se deslizó hacia mi estómago sin pensarlo. El instinto protector surgió.
¿Es necesario? Me siento bien. Es una precaución, no una desconfianza. Su voz se suavizó. No te forzaré a nada, María, pero por favor, déjame asegurarme de que ambos estén sanos, por mi propia tranquilidad, si no por otra cosa. No pude discutir con eso. No cuando la preocupación se enredaba en su voz como una cinta oscura. No cuando podía sentir los ecos de su preocupación pulsando a través del vínculo. Así que asentí y dejé que me llevara a una habitación donde un fuego crepitaba y la comida esperaba en bandejas de plata. Comimos en un silencio agradable. Descubrí que estaba hambrienta, real y desesperadamente hambrienta, de una manera que no me había permitido reconocer. Mientras la supervivencia consumía cada pensamiento, me devoré pan y queso y carne en lonchas, luego fruta bañada en miel, luego un tazón de sopa rica que sabía a la receta de la abuela de alguien. Carlos me observó comer con visible satisfacción, como si mi apetito le agradara a algún nivel primario. La curandera se llama Elena, dijo finalmente. Ha estado con mi manada durante 40 años. Ella me trajo al mundo, de hecho. Me detuve a mitad de un bocado. Debe ser bastante mayor. Antigua. Una sonrisa se dibujó en sus rasgos severos y absolutamente aterradora. Mis guerreros preferirían enfrentarse a un ejército de renegados antes que a su desaprobación, pero es gentil con quienes necesitan dulzura. Antes de que pudiera responder, sonó un golpe en la puerta. Carlos giró la cabeza, las fosas nasales ensanchadas, y algo en su expresión cambió. Sorpresa, seguida rápidamente por una dureza que me apretó el estómago. Adelante, dijo, su voz perdiendo toda su calidez anterior. La puerta se abrió para revelar al señor Vera, el delgado consejero de la sala del trono. Su rostro contraído estaba en una cuidadosa neutralidad, pero sus ojos, pálidos y calculadores, me recorrieron con un desprecio apenas disimulado. Disculpe la intrusión, Su Majestad. Hizo una reverencia superficial, pero ha llegado un mensajero del territorio de los Espinos. El Beta José envía correspondencia urgente. Mi sangre se heló. Mi padre ya enviaba mensajes. La mandíbula de Carlos se tensó. Tráela. Vera sacó un pergamino sellado de sus túnicas, entregándolo con otra reverencia. Carlos rompió el sello de cera. Reconocí el escudo de los espinos, el roble retorcido bajo el que había crecido, y leyó en silencio. Con cada momento que pasaba, el oro en sus ojos ardía más brillante, más caliente, hasta que parecían menos humanos que de lobo. ¿Qué dice? Mi voz apenas salió como un susurro. En lugar de responder, Carlos me entregó el pergamino. Las palabras se emborronaron, luego se agudizaron en una claridad terrible. Su Majestad, ha llegado a mi conocimiento que mi hija deshonrada, María, ha huido a su territorio. Debo advertirle que es peligrosa, loca de celos por la bendita condición de su hermana Ana. María atacó a su propia gemela e intentó dañar al niño que Ana lleva. Su hijo, Majestad. Ana está angustiada, pero recuperándose. Ella suplica verlo, presentarle pruebas del vínculo que comparten y del heredero que crece en su vientre. Solicitamos permiso para viajar a Estrellas Caídas, bajo estandarte de paz, para que usted pueda conocer a su verdadera compañera y ver a María ser llevada ante la justicia por sus crímenes. Su fiel aliado, Beta José de los Espinos. El pergamino tembló en mis manos, mentiras sobre mentiras sobre mentiras, cada una cayendo como un golpe en mi pecho. Ana venía. Ana venía aquí con mi padre, trayendo su veneno al único lugar donde había empezado a sentirme segura. Ella no está embarazada, dije, mi voz hueca. Nunca ha estado embarazada.
Ni siquiera me detuve. La vergüenza me quemaba las mejillas. Nunca ha estado con nadie. No así. Siempre ha estado esperando a un compañero digno de sus ambiciones. Lo sé. Carlos me quitó el pergamino de mis dedos temblorosos, dejándolo a un lado. El vínculo no miente, María. Mi lobo sabe exactamente quién lleva a mi hijo, y no es la mujer de esta carta. Pero vienen. El pánico me arañaba la garganta. Mi padre ha estado formando alianzas contra ti durante años. Tú mismo lo dijiste. Esto no es solo por las mentiras de Ana. Si pueden convencer a tu manada, a tus consejeros, no lo harán. No lo entiendes. Ahora estaba de pie caminando. La comida en mi estómago amenazaba con revelarse. Ana es convincente. Siempre ha sido convincente. Llora en el momento justo. Dice las palabras exactas. Hizo que toda nuestra manada creyera que la ataqué, que inventé mi embarazo para robar algo que nunca fue mío. Nuestro padre me golpeó. Mi voz se quebró. A su propia hija. Y la eligió a ella sin dudar. ¿Qué te hace pensar que tu gente será diferente? Carlos se levantó, interponiéndose en mi camino. Choqué contra su pecho antes de que pudiera detenerme, y sus manos se alzaron para sujetarme por los hombros, firmes pero no dolorosas, anclándome en mi lugar. Porque me pararé ante todo mi reino y declararé la verdad. Dijo cada palabra un voto, porque le arrancaré la garganta a cualquiera que te llame mentirosa en mi presencia. Porque el vínculo entre nosotros es real. Y cuando tu hermana llegue con su vientre acolchado y sus falsas lágrimas, esa realidad destruirá cada mentira que haya dicho. El calor pulsó bajo mi piel. Mis instintos se agudizaron ante la convicción en su voz. La parte animal de mí reconoció algo en él. No solo compañero, sino protector, defensor, rey. Alguien que quemaría el mundo antes de permitir que me hicieran daño. Es astuta, susurré, más astuta de lo que cualquiera le atribuye. También lo soy yo. Su pulgar trazó un pequeño círculo en mi hombro, y a diferencia de tu hermana, yo tengo la verdad de mi lado. La curandera Elena llegó una hora después. Una mujer pequeña y sabia con cabello plateado trenzado por la espalda y ojos que parecían ver directamente a mi alma. Elena, como había prometido Carlos, era a la vez antigua y aterradora. También tenía las manos más suaves que jamás había sentido, examinándome con una eficiencia clínica que de alguna manera nunca se sintió invasiva. «Sana», declaró finalmente la curandera, presionando sus dedos frescos sobre mi estómago. «La criatura crece bien a pesar del calvario de la madre. Constitución notable». Su aguda mirada se dirigió a Carlos, quien había insistido en quedarse en la habitación. «Fuerte linaje en ambos lados, apostaría». «¿Estás segura?» La voz de Carlos contenía una tensión apenas contenida, el estrés de mi huida. «He traído al mundo a cientos de bebés, chico. No presuma de cuestionar mi experiencia». Elena se enderezó, sus articulaciones crujiendo audiblemente. «Necesita descanso, comidas adecuadas y considerablemente menos preocupaciones de las que lleva actualmente. Esto último es probablemente imposible dadas las circunstancias, pero haga lo que pueda». Después de que la curandera se marchara, dejando una bolsita de hierbas para té e instrucciones estrictas de nutrición, me encontré sola con Carlos en la sala de estar iluminada por el fuego. La intimidad del momento me oprimió. Este hombre, mi compañero por vínculo, pero aún un extraño en tantos sentidos, que había jurado protegerme, pero en quien aún no sabía cómo confiar. «¿Puedo preguntarte algo?», dije en voz baja.
Él se sentó en la silla frente a mí. Cualquier cosa. Esa noche, hace 2 lunas, enrolló sus dedos en su regazo. ¿Por qué te fuiste antes del amanecer? Dijiste mía, y luego simplemente te habías ido. Me desperté sola y pensé, tragué saliva. Pensé que lo había imaginado todo, que el vínculo era solo fiebre de calor y que tú no sentías nada. El silencio se extendió entre nosotros. Cuando finalmente reuní el coraje para mirarlo, su expresión se había abierto, cruda y llena de un dolor antiguo. Hubo un ataque, dijo. Renegados en la frontera este, una aldea ardiendo, familias muriendo. Mis comandantes me alcanzaron justo antes del amanecer con la noticia. Se inclinó hacia adelante, los codos en las rodillas. Dejé una carta con el mayordomo de tu casa, un joven ansioso por complacer. Tenía mi sello, mi palabra escrita, mi promesa de regresar dentro de la quincena. Ana, el nombre le sabía a ceniza. Ella debió de interceptarla. Volví. Su voz se volvió áspera. 2 semanas después, tan pronto como los renegados fueron tratados, busqué en tu territorio 3 veces. Pregunté por ti, por tu nombre. Describí tu rostro. Rogué a cualquiera que quisiera escuchar que me dijera a dónde había ido. Y cada vez me dijeron que nadie que coincidiera con esa descripción existía. Me dolía el pecho. Mi padre me mantuvo confinada después del anuncio de Ana. Dijo que estaba demasiado inestable para ser vista, pensé. Las lágrimas ardieron en mis ojos. Pensé que me habías abandonado, que me habías usado y me habías dejado como si no fuera nada. Nunca. Se levantó de su silla y cruzó hacia mí, arrodillándose ante mi asiento. La posición lo ponía por debajo de mí, lo hacía más pequeño, menos amenazante, un espejo de su gesto anterior en la sala del trono. He cometido errores, María. Debí haberte despertado antes de irme. Debí no haber confiado mi mensaje a nadie más que a ti, pero nunca dejé de desearte. Mi lobo ha estado aullando tu nombre todas las noches durante 2 lunas. Y yo... Alargó la mano hacia la mía, deteniéndose justo antes de tocar, pidiendo permiso con sus ojos. Se lo di. Mis dedos se deslizaron en los suyos y el calor inundó el contacto. El vínculo cantaba entre nosotros como una cuerda pulsada. No te pido que me perdones, continuó. Solo te pido que me permitas demostrarte mi valía. Día tras día, elección tras elección, déjame mostrarte qué tipo de compañero puedo ser. Mis muros, ya desmoronándose, amenazaban con colapsar por completo. Este rey feroz, arrodillado a mis pies, pronunciando palabras que sonaban a votos, desafiaba todo lo que me habían enseñado a esperar del poder, de los hombres, de la vida. Mi hermana intentará destruir esto, me escuché decir. Lo que sea que haya entre nosotros, no se detendrá hasta que me haya quitado todo. Entonces estaremos listos. Su agarre en mi mano se hizo más fuerte. Pasaron 3 días de frágil paz. Comía comidas regulares, dormía en la enorme cama del ala real y lentamente comencé a creer que quizás la seguridad existía después de todo. Carlos visitaba mis aposentos cada mañana y cada tarde, trayendo pequeños regalos. Un libro de poesía de su biblioteca, un cálido chal de lana plateada, una talla de lobo de madera que había hecho él mismo durante noches de insomnio en la frontera este. Nunca presionaba, nunca exigía, solo ofrecía y esperaba, y me dejaba marcar el ritmo. A la cuarta mañana, todo se hizo pedazos. Estaba desayunando cuando las puertas de mis aposentos se abrieron de golpe. Entraron guardias. No los que solían vigilar, sino extraños con colores desconocidos, sus rostros duros de acusación.
María de los Espinos. La voz del guardia principal resonó por la habitación. Por orden del Alto Consejo, queda usted arrestada por conspiración contra la corona e intento de asesinato de Lady Ana de los Espinos. Mi taza se me escapó de los dedos inertes, haciéndose añicos contra el suelo de piedra. No. La palabra salió débil, sin aliento. No, esto no es el rey. El rey se está reuniendo actualmente con su padre y su hermana. La sonrisa del guardia no tenía calidez. Llegaron al amanecer con pruebas de sus crímenes. El señor Vera ha convencido al consejo para que actúe en ausencia de su majestad. Pruebas. ¿Qué pruebas podría tener Ana? Pero lo sabía. Siempre lo había sabido. Ana no necesitaba pruebas reales. Solo necesitaba las mentiras correctas contadas a las personas correctas. Los guardias me agarraron por los brazos, arrastrándome de la silla. Mi mano voló a mi estómago. Protege al bebé. Protege al bebé. Y uno de ellos se rió. No se preocupe, se burló. El señor Vera ha ordenado a la curandera que examine su supuesta gestación. Pronto veremos si el bastardo del rey es real o una de sus invenciones. El horror me inundó, frío y paralizante. Iban a hacerme daño, dañar a mi bebé. Y Carlos ni siquiera lo sabía. ¡Ayuda!, grité a través del vínculo, rezando desesperadamente para que funcionara. Carlos, ayúdame, por favor. Los guardias me arrastraron hacia la puerta y me di cuenta con una claridad nauseabunda que la esperanza, como todo lo demás en mi vida, acababa de convertirse en una trampa. Los guardias apenas me habían arrastrado 3 pasos cuando el vínculo entre Carlos y yo estalló con un calor abrasador. No era mi desesperado grito de ayuda resonando hacia afuera, sino algo que se estrellaba de vuelta. Una rabia tan profunda que me quitó el aliento. Una furia protectora que ardía a través de cada nervio como un incendio forestal, consumiendo la maleza seca. Entonces, las puertas explotaron hacia adentro. Astillas de roble se esparcieron por el suelo de mármol mientras Carlos irrumpía, sus ojos brillando con oro puro fundido, su lobo tan cerca de la superficie que sus rasgos parecían cambiar entre humano y bestia. Detrás de él venían guardias con los colores de las estrellas, espadas desenvainadas, rostros sombríos de preparación. Suéltela. Su voz llevaba el peso de las montañas, de un poder antiguo, de un rey alfa cuya compañera había sido amenazada. Las palabras no fueron fuertes, pero resonaron a través de hueso y sangre, imponiendo obediencia a través de la pura dominancia. Los guardias que me sujetaban se congelaron. Sus agarres se aflojaron involuntariamente, sus cuerpos respondiendo a la orden de un depredador superior, incluso mientras sus mentes luchaban por resistir. Su Majestad. El señor Vera dio un paso adelante desde detrás de los guardias que me arrestaban, su delgado rostro con una expresión de falsa preocupación. Actuamos solo para protegerlo. La evidencia presentada por el Beta José y Lady Ana demuestra claramente, dije. Carlos cerró la distancia entre ellos en 3 zancadas, y Vera tropezó hacia atrás, su cuidadosa compostura resquebrajándose. ¡Suéltenla! Las manos de los guardias se apartaron de mis brazos. Me tambaleé, apoyándome contra la pared, mi corazón palpitando tan fuerte que lo sentía en la garganta. Carlos. La voz venía desde la puerta, dulce como la miel y afilada como el veneno. Seguramente puedes ver lo que te ha hecho, el vínculo que crees sentir. Es un hechizo, magia oscura. Nuestros curanderos de la manada lo confirmaron. Ana estaba enmarcada en la puerta destrozada, una mano presionada delicadamente sobre su vientre hinchado.
El falso embarazo tan convincentemente logrado que, incluso sabiendo que era un relleno, se me revolvió el estómago. Detrás de ella se alzaba nuestro padre, el Beta José de los Espinos, su rostro tallado en la misma piedra fría de siempre. No hay hechizo. Carlos se volvió lentamente para enfrentarlos, colocando su cuerpo entre Ana y yo. Solo hay verdad, que usted ha distorsionado más allá del reconocimiento. Ella ha envenenado tu mente. Los ojos de Ana, tan parecidos a los míos, hasta el mismo tono de gris, se llenaron de lágrimas bien ensayadas. La noche que viniste a nuestro territorio, viniste a mí, compartimos algo hermoso, y ahora mi propia hermana lo ha robado todo. Usó artes oscuras para hacerte creer. ¡Basta! La única palabra resonó en la cámara como un látigo. Las manos de Carlos se habían cerrado en puños a sus costados, los tendones sobresaliendo contra su piel. Sé a quién abracé esa noche. Sé de quién pronuncié el nombre en la oscuridad. Y sé, su voz se volvió áspera con una furia apenas contenida, que tu vientre no es más que tela y relleno, mientras mi verdadera compañera lleva a mi verdadero hijo. Cayó el silencio, denso y sofocante. Entonces Ana se rió. El sonido era incorrecto, demasiado agudo, demasiado quebradizo, fracturándose en los bordes en algo que me erizó el vello de los brazos. «¿Crees que sabes?», dijo, su dulce máscara desmoronándose para revelar algo retorcido debajo. «¿Crees que entiendes lo que está pasando aquí? Pero yo he estado jugando a este juego desde que éramos niñas, y María nunca me ha ganado ni una sola vez». Sacó un pequeño vial de su manga. El líquido interior brillaba de un verde enfermizo a la luz de la mañana. El té. Tu preciada criada ha estado bebiendo té envenenado durante 3 días. Mi agente en las cocinas se aseguró de ello. Su sonrisa se estiró demasiado. A estas alturas, el bebé debería estar. Mi mundo se inclinó. 3 días. Las hierbas que Elena me había dado. El té que bebía cada mañana para aliviar mis náuseas. Envenenado. Mis manos volaron a mi estómago. El terror me arañaba la garganta. Mentirosa. Pero incluso mientras Carlos gruñía la palabra, lo sentí. Una extraña debilidad en mis extremidades, una sutil sensación de que algo no iba bien que había atribuido al estrés y al miedo. No lo suficiente como para dañar al bebé aún, quizás, pero acumulándose, esperando. «Soy muchas cosas», dijo Ana, guardando el vial. «Pero no soy una mentirosa en esto. En unos días más, el niño habría desaparecido, y la pobre María habría demostrado ser la farsante que siempre dije que era. Pero ya que me has forzado la mano». Se movió más rápido de lo que esperaba. Una hoja brilló debajo del relleno de su falso embarazo. Una delgada daga que atrapó la luz mientras se lanzaba más allá de la guardia de Carlos, apuntando directamente a mi vientre. El tiempo se ralentizó. Vi la hoja venir. Vi el rostro de mi hermana retorcido de odio y desesperación, y algo que podría haber sido celos que se festejaba en locura durante años de comparación y competencia. Vi mi propia muerte acercarse y, peor aún, la muerte de mi hijo. La vida inocente que nunca había pedido ser concebida en medio de esta guerra, y algo dentro de mí se negó a permitir que sucediera. Un calor explotó desde mi núcleo. No la calidez del vínculo, sino algo más antiguo, más profundo. Un poder que no había sabido que existía hasta este momento exigió su despertar. Una luz blanca brilló de mi piel, de mis ojos, del mismo aire a mi alrededor. Y cuando golpeó a Ana, mi hermana se detuvo a mitad de golpe, como si hubiera chocado contra una pared invisible. La hoja quedó a centímetros de mi estómago, temblando en el agarre congelado de Ana. «¿Qué?».
La voz de Ana salió estrangulada, sus extremidades bloqueadas por la luz que emanaba de mi cuerpo. ¿Qué eres? Esto no es posible. No tienes... No sé lo que tengo. Mi voz vino de algún lugar lejano, de algún lugar en calma a pesar de la tormenta que se desataba en mí. Di un paso adelante y la luz se movió conmigo, pulsando al ritmo de mi corazón. Solo sé que no tocarás a mi hijo. El relleno debajo del vestido de Ana comenzó a brillar, luego a arder. Gritó mientras el falso embarazo se quemaba, dejando solo un vientre plano y tela caída. La verdad, literalmente, quedó al descubierto ante toda la corte reunida. ¡No! Ana se revolvió contra las ataduras invisibles que la sostenían, su rostro contorsionándose de furia y miedo. No, esto se suponía que iba a funcionar. Padre lo prometió, dijo que el veneno, la alianza. Confiesas haber envenenado a mi compañera. La voz de Carlos la interrumpió como una cuchilla a través de la seda. No se había movido, pero su presencia parecía llenar toda la cámara, vasta y terrible como la ira de los reyes. Confiesas intento de asesinato de mi heredero. La boca de Ana se abrió y se cerró, la magnitud de su error finalmente comprendida. Miró a nuestro padre, todavía de pie en la puerta, el rostro pálido, los ojos calculadores buscando vías de escape. No confieso nada, escupió, pero su voz vaciló. Es su palabra contra la mía, y ella es una conocida mentirosa, una criatura celosa que la luna sea testigo. No sabía de dónde venían las palabras, solo que se sentían correctas, se sentían verdaderas, se sentían como algo que mi loba siempre había sabido. Invoco el derecho ancestral, que la diosa misma revele quién dice la verdad y quién dice mentiras. La luz que me rodeaba cambió, de blanco a plateado, de escudo protector a algo que zumbaba con atención divina. Encima, el sol de la mañana se atenuó como si se hubieran reunido nubes, y a través de las ventanas la luz de la luna se derramó. Una luz de luna imposible, el resplandor de la luna llena brillando a mediodía. «No puedes», susurró Ana. «Ese ritual no se ha realizado en siglos. Nadie sabe cómo, pero yo lo hice. Lo sabía en mi sangre, en mis huesos, en el antiguo poder que había despertado cuando la vida de mi hijo fue amenazada. Extendí mi mano, con la palma hacia arriba, y pronuncié palabras en un idioma que nunca había aprendido. Un fuego plateado brotó de mi palma. Recorrió la cámara tocando a todos los presentes. Los guardias reunidos, los consejeros acobardados, mi padre congelado en la puerta, Carlos de pie, alto e inquebrantable a mi lado, y Ana todavía atrapada en la luz, gritando mientras el juicio de la luna la quemaba. No quemaba su carne, quemaba cada mentira que había dicho. Imágenes brotaron en el aire sobre ellos como humo tomando forma. Ana interceptando la carta, presionando el sello de Carlos en cera caliente antes de esconder el mensaje en sus aposentos. Ana descubriendo mi embarazo e inmediatamente comenzando a planear. Ana llorando falsas lágrimas en el gran salón, actuando devastación mientras el triunfo brillaba en sus ojos. Ana consultando con mi padre sobre venenos, sobre alianzas oscuras, sobre complots contra el reino de las estrellas que se remontaban a años. Cuando las visiones finalmente se desvanecieron, Ana se desplomó en el suelo, su belleza despojada por la dura luz de la verdad. Se veía pequeña ahora, rota. El monstruo revelado como una mujer amargada y celosa que había elegido la crueldad sobre el amor en cada oportunidad. Siempre fuiste la débil, escupió Ana mirándome con odio puro. Siempre llorando, siempre corriendo,
siempre dejando que otros decidieran tu destino. Incluso ahora, con todo ese poder, sigues siendo una niña asustada que... Yo era la honesta. Mi voz era firme, más tranquila de lo que jamás la había escuchado. Yo era la que amaba sin condiciones, la que confiaba sin reservas, la que creía que la familia significaba algo que nunca fue debilidad. Me volví hacia Carlos, la luz plateada finalmente desvaneciéndose mientras mi energía disminuía. Invoco la justicia del rey por conspiración contra la corona, por intento de asesinato del heredero, por 3 días de envenenar a tu compañera vinculada. La expresión de Carlos era terrible en su frialdad mientras miraba a Ana, luego a nuestro padre, que había intentado escabullirse durante el caos y ahora estaba inmovilizado entre 2 guardias de las estrellas. Exilio a las tierras huecas, pronunció. Ambos, despojados de manada, despojados de nombre, despojados de todas las protecciones concedidas a los lobos que viven bajo la ley, caminarán hacia el páramo esta noche, y si alguna vez se les vuelve a ver dentro de territorio civilizado, serán ejecutados en el acto. No puedes. José finalmente encontró su voz, la indignación superando su miedo. Soy un beta, tengo alianzas, acuerdos, amigos poderosos que no tolerarán. Sus alianzas se basaron en una traición planeada contra mi reino. El labio de Carlos se curvó. Tengo la propia evidencia de la luna de sus complots. Cualquiera que los apoye ahora compartirá su destino. Los guardias sujetaron a José, atándole las manos a pesar de sus forcejeos. Anna no luchó cuando fueron a por ella. Simplemente me miró con ojos vacíos. Su odio finalmente agotado en algo parecido a la desesperación. Esto no ha terminado, dijo, pero las palabras no tenían convicción. Di un paso adelante hasta que me puse directamente sobre mi gemela. Sí, dije en voz baja. Sí, ha terminado. Le di la espalda a mi hermana, a mi padre, a cada recuerdo envenenado de mi antigua vida. Carlos estaba allí cuando me tambaleé. Sus brazos me atraparon antes de que pudiera caer. Su calidez me envolvió como un escudo. La curandera, logré decir. El veneno. Elena ya está preparando el antídoto. Su voz era áspera contra mi cabello. Estarán bien ambos. Lo último que escuché antes de que el agotamiento me reclamara fue el grito distante de Ana mientras los guardias la arrastraban hacia el hambriento abrazo de las tierras huecas. Me desperté en los aposentos de Carlos, no en los míos, rodeada de su aroma, su calor, su presencia como un peso físico, anclándome a la seguridad. La luz de la luna se colaba por las altas ventanas, pintándolo todo de plata y sombra. El bebé, mi voz se quebró. A salvo. Carlos apareció junto a la cama, presionando una taza de algo cálido en mis manos. Elena detuvo el veneno antes de que pudiera causar daño duradero. Ambos se recuperarán por completo. Un alivio me inundó tan intensamente que las lágrimas corrieron por mis mejillas. Bebí el té ofrecido, diferente al anterior, con sabor a hierbas curativas y raíces amargas, y dejé que él limpiara las lágrimas con dedos suaves. Te salvaste a ti misma. Su voz contenía asombro. Ese poder, nunca he visto nada igual. El testigo de la luna no se había invocado en 400 años, y tú lo llamaste como si respiraras. No sé cómo. Dejé la taza vacía a un lado. Estaba ahí cuando lo necesité, cuando el bebé lo necesitaba. Una bendición de la luna. Se sentó en el borde de la cama, con cuidado de no agobiarme. Los textos antiguos hablan de ello. Poder dado a quienes llevan herederos reales, la protección de la diosa para el futuro de sus lobos.
Ha pasado tanto tiempo desde que alguien lo manifestó que la mayoría pensó que era una leyenda. Miré mis manos, recordando el fuego plateado que había brotado de ellas. No soy de la realeza. Eres mi compañera. Su mano cubrió la mía, cálida y firme. Eso te convierte en la loba más real de mi reino. El peso del día me oprimía. La traición expuesta, la confrontación sobrevivida, la familia que había perdido para siempre. Pero bajo ese peso, algo nuevo había echado raíces. No solo seguridad, no solo supervivencia. Hogar. El vínculo, susurré, todavía está incompleto. Los ojos de Carlos brillaron dorados, pero se mantuvo quieto, esperando. Solo si lo quieres, solo cuando estés lista. No hay prisa. Estoy lista. Las palabras flotaron entre nosotros, cargadas con todo lo no dicho. Vi la lucha en su rostro, el deseo en guerra con la preocupación, la necesidad contenida por el cuidado de mi frágil estado. Has pasado por demasiado hoy. El veneno, el poder que gastaste. Estoy lista. Alargué la mano para acariciar su rostro, sintiendo la aspereza de la barba incipiente bajo mis palmas, el calor de él filtrándose en mi piel. Me he pasado toda la vida esperando que alguien me eligiera, esperando que me creyeran, que me quisieran, que me vieran. No quiero esperar más. Su control se fracturó. Me besó con desesperada reverencia. Una mano se deslizó en mi cabello mientras la otra se presionaba contra mi espalda baja, atrayéndome más cerca. Saboreé la sal de mis propias lágrimas en sus labios, la dulzura de las promesas cumplidas, el futuro extendiéndose ante nosotros como un camino abierto. Necesito oírte decirlo. Respiró contra mi boca. Dime que quieres la unión, la marca. Dime, quiero ser tuya. Incliné el cuello, ofreciendo la curva vulnerable donde el hombro se encuentra con la garganta. Márqueme, Carlos. Hazme tu luna. Un escalofrío lo recorrió, su boca trazó mi mandíbula, mi garganta. Los dientes rozaron la piel con una dulzura dolorosa. Lo sentí detenerse en la unión de mi cuello y hombro. El punto de la unión, el lugar donde los compañeros se atan para la eternidad. Esto dolerá, advirtió, y luego lo será todo. Lo sé. Sus dientes se hundieron en mi carne. El dolor me quemó, agudo y brillante y consumidor, un fuego que quemó cada defensa que había construido. Grité, mis dedos se clavaron en sus hombros, mi cuerpo se arqueó contra el suyo mientras el vínculo se abría entre nosotros. Y luego el dolor se transformó. El placer inundó mis venas como luz de luna líquida. El calor se extendió desde la mordedura por todo mi cuerpo hasta que me ahogaba en sensaciones. Sentí a Carlos, no solo sus brazos a mi alrededor, sino sus emociones fluyendo a través del vínculo. Amor tan feroz que me quitó el aliento. Ira protectora todavía latente por la confrontación del día. Asombro por el regalo que le estaba dando. El vínculo se selló con un clic casi audible, asentándose en mis huesos como si siempre hubiera pertenecido allí. Carlos levantó la cabeza, sus ojos dorados brillando mientras lamía la herida cerrada. Mía, gruñó, la palabra vibrando a través de nuestra conexión. Pero yo no había terminado. Me levanté, empujándolo hacia atrás contra las almohadas, con una fuerza que no sabía que poseía. Sus ojos se abrieron, la sorpresa parpadeando a través del vínculo, y luego la comprensión mientras bajaba mi boca a su garganta. Esto no está completo hasta que es mutuo, dije contra su punto de pulso, hasta que tú también seas mío. María, mía. Muerdo. Su gemido destrozó el silencio de la cámara.
Debajo de mí se puso rígido, sus manos se apretaron en las sábanas mientras lo marcaba, lo reclamaba, lo hacía mío tan seguramente como él me había hecho suya. A través del vínculo sentí su placer, su sumisión a este momento, su lobo aullando de satisfacción al ser elegido por su compañera. Cuando levanté la cabeza, lamiendo su sangre de mis labios, el vínculo entre nosotros ya no era un solo hilo. Era un puente, una fortaleza, una conexión inquebrantable que cantaba con la finalización. Tuya, susurró, atrayéndome contra su pecho. Mi luna, mi compañero. Me acurruqué en sus brazos, sintiendo la corrección de ello hasta la médula. El vínculo zumbaba entre nosotros, cálido y constante, ya no una atracción desesperada, sino una certeza establecida. Nos pertenecíamos el uno al otro ahora, marcados, reclamados y unidos por algo más antiguo que la ley. Afuera, la luna brillaba llena y brillante, bendiciendo nuestra unión. Un mes después, me encontraba de pie ante las manadas reunidas con mi vestido de coronación. La mano de Carlos firmemente entrelazada con la mía. La diadema de plata en mi frente me proclamaba luna de la manada de las estrellas, reina del reino más poderoso en los territorios de los lobos. Ni un murmullo de mentiras ahora, ni acusaciones de robo o conspiración, solo vítores que se alzaban como un trueno de los miles de lobos que se habían reunido para presenciar a su rey reclamar a su verdadera compañera. Nuestra hija nació la primavera siguiente bajo una luna llena que parecía brillar solo para ella. Llegó al mundo aullando, fuerte y sana, con los ojos dorados de su padre y la mandíbula testaruda de su madre. La sostuve por primera vez y lloré, no de tristeza, no de miedo, sino de una alegría tan profunda que trascendía las palabras. Carlos nos envolvió a ambos con sus brazos, sus labios pegados a mi cabello, su corazón latiendo constante contra mi espalda. Nuestro futuro, murmuró. Nuestro reino prosperó. Mis poderes de luna se hicieron más fuertes con cada estación, permitiéndome sentir las mentiras antes de que se pronunciaran, proteger a mi gente con escudos de luz de luna, sanar heridas que deberían haber sido fatales. Fui amada por mi manada, no por mi belleza, no por mi encanto, sino por mi honestidad y mi compasión y la fuerza tranquila que siempre había poseído, pero que nunca me habían permitido mostrar. Y a veces, a altas horas de la noche, me quedaba en la ventana de nuestras habitaciones y pensaba en la hermana que había intentado robarme la vida. Ana se había ido. Los rumores la situaban en algún lugar de las tierras huecas, viviendo una existencia amarga entre los lobos sin manada que no tenían a dónde ir. Nuestro padre no había sobrevivido su primer invierno en el exilio. No sentía satisfacción por sus destinos, pero tampoco sentía culpa. Carlos se unía a mí en la ventana, sus brazos rodeando mi cintura desde atrás, su barbilla apoyada en mi hombro. A través del vínculo sentía su presencia constante. Amor sin condiciones, fe sin preguntas, un hogar sin fin. ¿En qué piensas?, me preguntaba, y yo me giraba en sus brazos, presionando mi frente contra la suya, inhalando el aroma a pino y escarcha y compañero que se había vuelto más necesario que el aire. Estoy pensando, decía, que finalmente sé lo que significa que te crean. Su sonrisa era mi respuesta, su beso mi confirmación. Nos habíamos encontrado el uno al otro a través de mentiras y pérdidas, y una esperanza desesperada. Y ahora, marcados, unidos y ligados por la eternidad, habíamos encontrado algo aún más precioso. Habíamos encontrado un hogar. Y hoy, ¿qué sé? No tengo ni idea. A veces pienso que fue lo mejor que me pudo pasar. A veces pienso que cometí un error, que debería haber confiado menos o más.
Probablemente ambas cosas. Así es la vida, ¿no? Nada es claro, nada es perfecto, pero es lo mío y eso, al menos, es una verdad que siento con cada latido de mi corazón y el pequeño, fuerte corazón de nuestro